Después de que mis abuelos murieron en un accidente de coche, su abogado reveló que yo era el único heredero de su patrimonio de $26 millones. Mi familia exigió que se los entregara. Me negué. Esa noche me echaron de la casa. Me mudé a la casa de mis abuelos. Al día siguiente vinieron a desalojarme, pero se quedaron helados al ver quién estaba a mi lado. Sus rostros se quedaron petrificados de asombro. Soy Emily, tengo 27 años, y hasta hace 6 semanas era solo una maestra de preescolar común y corriente, viviendo al día en un pequeño apartamento. Mis abuelos me criaron más que mis propios padres. Eran personas adineradas, pero con los pies en la tierra, y me enseñaron que la integridad vale más que el dinero. Cuando murieron en ese accidente horrible, quedé devastada. Luego vino la reunión con los abogados, donde supe que me habían dejado toda su herencia de $26 millones. La familia, que rara vez los visitaba, de repente lo quería todo. Me negué. Si quieres ver cómo el dinero revela las verdaderas intenciones, sigue leyendo. Antes de continuar, dime desde dónde estás leyendo. Si quieres más historias sobre cómo mantenerse firme cuando la familia muestra su verdadera naturaleza, dale like y sígueme para más. Al crecer, mis padres estaban físicamente presentes, pero emocionalmente distantes. Mi padre, William, trabajaba 60 horas a la semana, escalando posiciones en la empresa, mientras que mi madre, Catherine, se enfocaba en relacionarse con círculos sociales de élite. Las cenas familiares eran escasas, y cuando ocurrían, mis padres estaban distraídos con llamadas de trabajo o planeando eventos. Proveían lo necesario, pero faltaban el cariño y la orientación. Desde los 5 años pasaba los fines de semana y los veranos con mis abuelos, Margaret y Thomas. Su modesta casa de 4 habitaciones en Willow Creek se convirtió en mi verdadero refugio. A pesar de su riqueza, vivían de manera sencilla. Su propiedad de 3 acres tenía un huerto donde el abuelo Thomas me enseñó a cultivar zanahorias y pepinos. La abuela Margaret me enseñó a hornear pan desde cero y a remendar ropa. Ellos asistieron a todas las obras escolares y partidos de voleibol que mis padres se perdieron. Mis abuelos construyeron su fortuna desde cero. Comenzaron una pequeña empresa de envíos en su garaje en los años 70 con una sola furgoneta y una visión. Para cuando yo nací, Carter Shipping se había convertido en un líder regional con una flota de 200 vehículos y 5 almacenes en 3 estados. Sin embargo, nunca adivinaría su riqueza por su estilo de vida. El abuelo condujo la misma SUV vieja durante 20 años. La abuela recortaba cupones y compraba en las rebajas. Siempre decían, el dinero es una herramienta, Emily, no una medida de tu valor. Úsalo para construir algo significativo, no para impresionar a quienes no importan. Esta mentalidad causó una ruptura con mi padre. Como su único hijo, él esperaba heredar todo y vivir de manera extravagante. Él resentía su sencillez, llamándolos tacaños y anticuados. Lo que él veía como privación, ellos lo consideraban formación de carácter. Pagaron su universidad, pero esperaban que trabajara en empleos de verano. Cuando se graduó, lo ayudaron con el pago inicial de una casa modesta, no el penthouse que él quería. La ruptura final ocurrió cuando mi padre exigió un puesto directivo en la empresa de mis abuelos a pesar de no tener experiencia relevante. Mis abuelos se negaron, diciendo que tenía que ganárselo. Él se marchó enfadado, aceptó un trabajo corporativo y su relación se fracturó. Conmigo tomaron un enfoque diferente. Pagaron por completo mi educación, permitiéndome graduarme sin deudas, pero me animaron a elegir una carrera guiada por la pasión, no por el lucro. Cuando decidí convertirme en maestra de preescolar, ellos se alegraron sinceramente a pesar de mi modesto salario inicial. Durante mi vida adulta, mantuve una relación cercana con mis abuelos. Teníamos cenas familiares todos los domingos. Les ayudaba con la tecnología nueva, configurando sus tabletas y enseñándoles a hacer videollamadas. Ellos compartían recetas familiares e historias de su juventud. Durante las fiestas me quedaba con ellos en vez de con mis padres, lo que enfurecía a mi madre, quien lo veía como una ofensa personal. Vivía en un apartamento de una habitación a 20 minutos de la casa de mis abuelos en Willow Creek. Era pequeño, pero acogedor,
lleno de muebles de tiendas de segunda mano y plantas de interior. Mi salario en el preescolar Meadowbrook era modesto, pero suficiente. Encontraba alegría en las cosas simples: libros de la biblioteca, caminatas en la reserva forestal local, voluntariado en el refugio de animales. Mis abuelos respetaban mi independencia, aunque solían sorprenderme con regalos prácticos como llantas nuevas o una cafetera de calidad. Hace 6 semanas todo cambió. Estaba calificando trabajos un martes por la noche cuando la policía llamó. Mis abuelos volvían a casa desde su restaurante favorito cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y chocó contra su auto a toda velocidad. Murieron al instante. El oficial dijo que no sufrieron, pero eso era poco consuelo. El funeral fue una neblina. Mis padres se encargaron de los arreglos, discutiendo con el director de la funeraria por los costos. Mi hermano, Ethan, voló desde Oregón y pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono. La tía Laura, la hermana menor de mi padre, lloraba dramáticamente para las fotos, pero se detenía cuando las cámaras se apagaban. El tío David rondaba incómodo detrás de ella, casi sin hablar. Ninguno de ellos había visitado a mis abuelos en años, pero actuaban como la familia afligida. Yo me sentía entumecido. Las 2 personas que realmente me entendían ya no estaban. Su casa, antes cálida y acogedora, ahora estaba vacía. No podía soportar entrar después del funeral, así que regresé a mi apartamento, tomé una licencia por duelo en la escuela e intenté adaptarme a mi nueva realidad. 2 semanas después, recibí una llamada de James Whittaker, el abogado de mis abuelos, solicitando que yo y mi familia inmediata asistiéramos a la lectura de su testamento. No sabía lo mucho que esa reunión desmoronaría todo lo que creía saber sobre mi familia. La mañana de la lectura del testamento estaba gris y lluviosa, reflejando mi estado de ánimo. Llegué a Whittaker & Associates 15 minutos antes, vestida con un sencillo vestido negro y llevando el paraguas que la abuela Margaret insistió en que guardara en mi coche. La oficina, ubicada en una casa estilo Craftsman, convertida en el centro de Willow Creek, tenía paneles de madera cálida y sillones de cuero. James Whittaker me recibió con un apretón de manos amable. En sus 60, con cabello canoso y ojos amables detrás de unas gafas redondas, había sido el abogado y amigo de mis abuelos durante más de 30 años. «Lamento mucho tu pérdida, Emily», dijo suavemente. «Margaret y Thomas eran personas extraordinarias. Extrañaré nuestras partidas de bridge y sus rollos de canela». Su sinceridad hizo que me picaran los ojos. «Gracias», respondí. Ellos también hablaban de ti con mucho cariño. Antes de que pudiéramos continuar, la puerta se abrió de golpe y mi familia llegó apresurada. Mi padre William entró primero, mirando impaciente su costoso reloj. A sus 56 años se parecía al abuelo Thomas, pero carecía de su calidez. Mi madre, Catherine, entró después, aferrada a un bolso de diseñador que valía más que mi alquiler. Mi hermano Ethan, de 25 años, entró caminando con desgana, usando gafas de sol en interiores. Su versión de vestimenta de negocios era un blazer arrugado sobre unos vaqueros. La tía Laura, la hermana menor de mi padre, ya estaba en su teléfono, quejándose en voz alta de un desaire de su club de lectura. El tío David venía detrás, asintiendo cortésmente hacia mí, pero evitando el contacto visual. Llevaban 20 años casados, pero rara vez le oía decir más de unas pocas palabras en los eventos familiares. «Terminemos con esto de una vez», anunció mi padre, saltándose los saludos. «Algunos de nosotros tenemos negocios que atender». James esbozó una sonrisa forzada. «Por supuesto, William. Por favor, síganme a la sala de conferencias». La tensión era palpable mientras nos acomodábamos alrededor de una gran mesa de nogal. Mi padre se sentó en un extremo, como reclamando autoridad, mientras yo elegía un asiento cerca de James, en la cabecera. Los demás se acomodaron según sus alianzas habituales. Mi madre junto a mi padre, Ethan a su lado, la tía Laura y el tío David enfrente de ellos. «Antes de comenzar», dijo James, «quiero aclarar que Margaret y Thomas estaban en pleno uso de sus facultades cuando actualizaron su testamento el año pasado. Fueron minuciosos y explícitos en sus deseos». Mi padre resopló.
Solo léelo, James. Papá construyó el negocio. Soy su hijo, lo de siempre. James lo ignoró y abrió una carpeta de cuero. Se ajustó las gafas y comenzó. Yo, Thomas Carter, y yo, Margaret Carter, estando en pleno uso de nuestras facultades mentales y físicas, declaramos este como nuestro último testamento. El lenguaje legal se extendió, detallando la revocación de testamentos anteriores y el nombramiento de albaceas. Mi familia se removió inquieta. Finalmente, James llegó a la sección clave. Por la presente legamos toda nuestra herencia, incluyendo, pero no limitándose a todos los activos líquidos que suman aproximadamente $8 millones. Nuestro portafolio de inversiones valorado en aproximadamente $12 millones, todas las propiedades inmobiliarias, incluyendo nuestra residencia principal valorada en $5 millones, y nuestra participación del 25% en Carter Shipping, valorada en aproximadamente $1 millón, a nuestra querida nieta Emily Rose Bennett. La sala quedó en silencio. Dejé de respirar, convencida de que había escuchado mal. James continuó. Específica e intencionalmente, no hacemos ninguna provisión para nuestro hijo, William Carter, nuestra nuera, Catherine Carter, nuestro nieto, Ethan Carter, nuestra hija, Laura Hayes, ni nuestro yerno, David Hayes, ya que hemos provisto para ellos durante nuestra vida y hemos dejado claras nuestras razones a nuestro abogado. «Déjame ver eso», gritó mi padre, levantándose tan rápido que su silla se volcó. Él le arrebató el documento a James y lo revisó frenéticamente. «Esto es absurdo», intervino mi madre. $26 millones para una maestra de preescolar. Ella no sabría cómo administrarlo. Ethan golpeó la mesa con la mano. ¿Y yo qué? Yo también soy familia. Necesito capital para mi startup. La tía Laura se volvió hacia mí, con el rostro enrojecido. ¿Qué hiciste? ¿Cómo los engañaste para lograr esto? Me quedé atónita, incapaz de procesar lo que ocurría. James recuperó el testamento con calma. Por favor, tomen asiento. Hay más. Margaret y Thomas grabaron un mensaje en video que se reproducirá ahora. Presionó un control remoto y una pantalla se iluminó. Mis abuelos aparecieron sentados en el sofá de su sala. Me dolió el corazón al verlos vivos, luciendo como en mi última visita. El abuelo Thomas habló primero. Si están viendo esto, es porque ya nos hemos ido. Queremos explicar nuestras decisiones para evitar malentendidos. La abuela Margaret continuó. William, Laura, los amamos como a nuestros hijos, pero nos han decepcionado los valores que han adoptado y transmiten a sus hijos, excepto Emily. Durante décadas los hemos visto dar prioridad a la riqueza por encima de las relaciones, tratándonos como un recurso y no como padres a quienes valorar. Describieron años de eventos familiares perdidos, préstamos no pagados y actitudes despectivas hacia su estilo de vida sencillo. El negocio que construimos, dijo el abuelo, fue para brindar seguridad a nuestra familia y oportunidades a los empleados a través del trabajo duro y la integridad. Emily es la única que ha demostrado estos valores de manera constante. Ella nos visita porque le importamos, añadió la abuela. Eligió una carrera ayudando a niños a pesar del bajo salario porque es su propósito. Confiamos en que Emily sabrá cuidar lo que hemos construido, no malgastarlo en apariencias o proyectos dudosos. El video expuso sus esperanzas de que la herencia sirviera para apoyar la educación y el desarrollo comunitario, causas que les importaban, pero que tuvieron poco tiempo de perseguir mientras manejaban su negocio. Cuando la pantalla se oscureció, mi padre estalló. «Esto es un disparate. Claramente estaban seniles. Vamos a impugnar esto. Ningún juez lo va a aceptar». James se mantuvo tranquilo. «Ellos anticiparon eso, William. Se sometieron a extensas pruebas cognitivas con varios médicos independientes que certificaron su competencia. También documentaron años de comportamientos que fundamentan su decisión. Impugnar esto será difícil, costoso y poco probable que tenga éxito». Mi madre se volvió hacia mí, con la voz melosa. «Emily, querida, sabes que esto no está bien. Tus abuelos estaban confundidos. Este dinero le pertenece a la familia. Lo compartirás,
¿verdad? Me sentí acorralada, todas las miradas puestas en mí. Tengo que pensar en esto, balbuceé. No sabía que harían esto. ¿Pensar en ello? Ethan se burló. No hay nada que pensar. Ese dinero debería dividirse en partes iguales o ser administrado por alguien con experiencia en negocios. Mi padre asintió, refiriéndose a sí mismo. Mientras la discusión se intensificaba, James me tocó el brazo. No tienes que decidir hoy, Emily. Tómate tu tiempo para asimilarlo. Mi oficina se encargará de los asuntos inmediatos del patrimonio. Me entregó un sobre grueso. Aquí tienes documentos, llaves de su casa y contactos de asesores financieros. Llámame si tienes preguntas. La reunión se disolvió en el caos, con amenazas de demandas y acusaciones. Finalmente, James pidió a todos que se marcharan, alegando otra cita. Al salir, mi padre me agarró el brazo bruscamente. Esto no ha terminado, siseó. Ven a nuestra casa esta noche a las 6 en punto. Lo resolveremos como familia. Su tono no dejaba lugar a rechazos. Asentí abrumada. Mientras se marchaban en sus autos de lujo, yo me senté en mi hatchback de 10 años en el estacionamiento, aferrada al sobre, preguntándome cómo una bendición se había convertido en una maldición. Pasé la tarde en una especie de niebla, conduciendo sin rumbo por Willow Creek, antes de detenerme en un parque tranquilo para pensar. El sobre permanecía sin abrir en el asiento del pasajero. Parte de mí quería echar un vistazo adentro para comprender lo que mis abuelos me habían confiado. Otra parte temía la responsabilidad. A las 5:45 entré en el camino de entrada de mis padres, notando que todos los demás ya estaban allí. Su mansión de 5,000 pies cuadrados se alzaba imponente, toda de piedra y vidrio relucientes, construida para impresionar, no para dar la bienvenida. Agarré el sobre y me dirigí hacia adentro. Esperaron en la sala formal, un espacio utilizado únicamente para los eventos sociales de mi madre. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, con un whisky en la mano. Mi madre estaba sentada en una silla rígida de diseño. Ethan se desplomó en el sofá, revisando su teléfono. La tía Laura caminaba nerviosamente de un lado a otro. El tío David estaba de pie junto a la ventana y parecía como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Por fin, dijo mi padre cuando entré. Siéntate, Emily. Elegí una silla cerca de la puerta, sintiendo que podría necesitar una salida. Seamos razonables, empezó mi padre, usando su voz de negociador empresarial. Tus abuelos no pensaban con claridad. Querían que la familia se beneficiara, no solo tú. Mi madre asintió. Cariño, administrar la riqueza es complejo. Tu padre tiene la experiencia para manejar esto. Podrías quedarte con una buena parte, suficiente para una casa de verdad, no para ese apartamento. Su condescendencia me dolió, pero me mantuve en silencio. Envalentonado, mi padre continuó. Aquí está la propuesta. Me cedes la herencia a mí como cabeza financiera de la familia. Yo me aseguraré de que todos reciban su parte. Tú recibirás el 10%, lo cual es generoso considerando tus necesidades sencillas. ¿10%? Recuperé mi voz. Eso es más de $2 millones. Exactamente, intervino Ethan. Más que suficiente para un maestro. Yo necesito $5 millones para mi startup de inteligencia artificial. Va a ser enorme. Lo miré con escepticismo. Ethan había perseguido esquemas para hacerse rico rápidamente durante años, sin mantener un trabajo por más de 3 meses. Su último emprendimiento, una aplicación para calificar parques para perros, fracasó después de gastar $50,000 del dinero de mis padres. La casa debería ser para nosotros, intervino la tía Laura. Tenemos 3 hijos que considerar. Ese vecindario les daría mejores escuelas. Casi me eché a reír. La tía Laura no había visitado la casa de mis abuelos en años. Sus hijos, mis primos, eran unos desconocidos que enviaban tarjetas de cumpleaños genéricas con su letra. A medida que avanzaba la noche, sus tácticas cambiaron. Cuando las exigencias no funcionaron, intentaron con la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo mi madre, con los ojos dramáticamente llorosos. Te dimos la vida, un buen hogar, oportunidades. ¿Así es como pagas la lealtad familiar? Casi me atraganté. ¿Lealtad?
¿Cuándo fue la última vez que llamaste para saber de mí o asististe a uno de mis eventos escolares? Mi padre cambió de táctica. No te estamos pidiendo, Emily. Te estamos diciendo lo que va a pasar. Firma los documentos de transferencia o impugnaremos el testamento. Mencionaremos cada visita que tuviste a solas con tus abuelos. ¿Qué dijiste sobre nosotros? Se va a poner feo. La amenaza quedó flotando en el aire. Me sentía mal, pero un recuerdo emergió. El abuelo Thomas enseñándome a mantenerme firme durante un conflicto en el patio de la escuela a las 8 en punto. Nadie puede quitarte la dignidad a menos que tú lo permitas, Emily. Sabe lo que es correcto y mantente firme. El tío David, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Quizá deberíamos calmarnos y darle tiempo a Emily para pensar. Es mucho para asimilar. Mi padre se volvió contra él. No te metas en esto, David. Esto es asunto de familia. Soy familia, respondió en voz baja, pero se encogió ante la mirada fulminante de mi padre. Cuando el reloj pasó de las 9, Ethan empezó a redactar los papeles de la transferencia en su portátil. Mi madre llamó a su abogado para pedirle consejo sobre la redacción. La tía Laura buscaba anuncios inmobiliarios para la casa de mis abuelos, discutiendo qué paredes derribar. Habían dividido mi herencia sin mi consentimiento, planeando cómo gastar cada dólar. Nadie mencionó los deseos ni el legado de mis abuelos. Nadie me preguntó mis pensamientos. A las 10:30, mi padre imprimió un documento de transferencia rudimentario y lo deslizó sobre la mesa de café con un bolígrafo. «Fírmalo», exigió. Lo leí con atención. El lenguaje era amplio, cediendo todos mis derechos sobre la herencia a cambio de un porcentaje que sería determinado más adelante a discreción de mi padre. Lo dejé y respiré profundamente. No, la habitación quedó en silencio. «¿Qué dijiste?», preguntó mi padre en voz baja. Dije que no firmaré esto ni nada parecido. Mis abuelos me confiaron su legado por algo. Honraré esa confianza. Mi madre se puso a desatar una diatriba sobre la ingratitud. Ethan lanzó insultos. La tía Laura sollozaba por el futuro de sus hijos. Me quedé quieto. La palabra no se convirtió en mi escudo. Finalmente, mi padre golpeó su vaso contra la mesa, agrietándolo. «¡Basta!», rugió. Le dije a papá que no se podía confiar en ti. Los manipulaste, igual que nos manipulas a nosotros con ese acto de inocencia. Señaló a pocos centímetros de mi cara. Firma el papel y sigue siendo parte de la familia, o toma tu herencia y considérate desheredado. No puedes tener ambas cosas. Busqué en sus rostros algún rastro de amor o comprensión. No había ninguno. En ese momento me di cuenta de que nunca me habían visto como familia, solo como un medio para un fin, una fuente de dinero. «No voy a firmar», dije poniéndome de pie. «Lamento que te sientas así, pero tengo que respetar lo que la abuela y el abuelo querían». «Lárgate de mi casa», gruñó mi padre. «Empaca tus cosas y vete esta noche. Ya no eres bienvenido». «Vivo en mi propio departamento», le recordé. «Hace años que lo hago». Él se rió fríamente. «¿El departamento que cofirmamos porque tu salario de maestra no calificaba? Revisa tu contrato, Emily. Nosotros somos dueños de ese edificio a través de una compañía de inversiones. Considera tu contrato terminado». Sentí que el estómago se me hundía. Tenía razón. Cuando no podía calificar para el departamento, ellos se ofrecieron a ayudar. No sabía que eran dueños del edificio a través de una empresa fantasma. «Tienes 30 minutos para empacar lo esencial», dijo mi madre mirando su reloj. «Mañana cambiamos la cerradura». Me quedé paralizada. Me estaban dejando sin hogar por un dinero que no habían ganado. El tiempo corre. Ethan sonrió con suficiencia. «Será mejor que te apures, hermanita. 26 millones no te van a abrigar esta noche. 30 minutos no es mucho tiempo para empacar una vida». Me movía en piloto automático, agarrando ropa, artículos de aseo, documentos y algunos objetos sentimentales. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía el dinero convertir a mi familia en extraños? Mi padre estaba de pie en la puerta de mi habitación, con los brazos cruzados, vigilando como un guardia, asegurándose de que no robara nada. «Nunca fuiste realmente parte de esta familia», dijo mientras yo empacaba. «Tu madre y yo íbamos a divorciarnos antes de que ella quedara embarazada de ti.
Tú fuiste la obligación que nos mantuvo juntos. La crueldad me dejó atónita. Siempre me sentí no deseada, pero escucharlo de forma tan directa era diferente. Ya hemos perdido suficiente tiempo y dinero contigo, añadió mi madre, apareciendo en la puerta. Colegio privado, brackets, campamentos de verano, esas clases de violín en las que eras terrible. Este es el final de nuestra inversión. Inversión, no amor. Ethan se apoyó contra la pared, con aire de suficiencia. Te arrepentirás de esto cuando estés solo. Ese dinero se acabará y volverás arrastrándote. Recordaremos que elegiste el dinero en vez de la familia. Cerré mi última maleta, luchando contra las lágrimas. No iba a llorar delante de ellos. ¿Eso es todo?, exigió mi padre. Miré alrededor de la habitación que había tenido desde la infancia. Aunque rara vez me había quedado desde la universidad, trofeos de violín, mi diploma enmarcado, estanterías, álbumes de fotos, tantas cosas que quedaban atrás. ¿Puedo volver por el resto?, dije. Mi padre se rió. No habrá un después. Lo que dejes irá a la caridad o a la basura. La sensación de final me golpeó. Me estaban borrando por un dinero que ni siquiera habían ganado. Agarré la colcha de la abuela Margaret de la cama y la metí a la fuerza en mi bolsa repleta. Eso no lo dejaría. Con 3 bolsas sobre los hombros y una en la mano, bajé las escaleras. Nadie ayudó. En la puerta principal me di la vuelta. Mi familia estaba formada en una línea, con rostros que mostraban enojo, decepción y una satisfacción arrogante. Puede que ahora tengas dinero, dijo mi madre, pero la familia es para siempre. Te darás cuenta de lo que has tirado a la basura. No soy yo quien está tirando a la familia, respondí en voz baja. Eres tú. Salí al aire fresco de la noche. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. De pie junto a mi auto, el peso de todo me golpeó. Estaba sin hogar. Mi apartamento ya no existía. Mi familia me había desheredado. En cuestión de horas había ganado millones, pero perdido mi defectuoso sistema de apoyo. Me senté en mi auto y dejé que las lágrimas salieran, corriendo por mi rostro mientras apretaba el volante, sollozando hasta que mi cuerpo tembló. Lloré por mis abuelos, cuya ausencia se sentía más aguda que nunca. Lloré por la familia que había esperado tener, pero que nunca tuve. Sobre todo, lloré por mí, a la deriva en un mundo cambiado. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos, me limpié los ojos y encendí el auto. Los hoteles requerían tarjetas de crédito que no tenía. Los amigos eran una opción, pero explicarles a medianoche parecía imposible. Entonces recordé el sobre de James. Dentro había llaves con un llavero en forma de margarita que me resultaba familiar. La abuela Margaret adoraba las llaves de su casa. Ahora eran mías. El trayecto de 20 minutos hasta su barrio de Willow Creek fue una mezcla de consuelo y terror. Había evitado la casa desde el funeral, incapaz de enfrentar su vacío. La luz del porche brillaba, probablemente encendida por un temporizador que la abuela había programado. Me senté en la entrada reuniendo valor. Finalmente, tomé una bolsa y me acerqué a la puerta, con la llave temblando en mi mano. La casa olía igual, al popurrí de lavanda de la abuela y al abrillantador de muebles del abuelo. Encendí las luces, medio esperando escuchar sus voces desde la cocina. El silencio era abrumador. Fui al cuarto de invitados que siempre usaba y dejé mi bolsa sobre la cama. Todo estaba como lo había dejado en mi última visita, un mes antes del accidente. Una novela en la mesita de noche, el marcador en su lugar, toallas limpias sobre la cómoda, dobladas por la abuela para mi próxima estancia. La consideración me desmoronó. Me dejé caer sobre la cama, llorando hasta que el cansancio me venció y me dormí completamente vestido. La mañana trajo una luz solar desorientadora. Por un momento esperé oler café y escuchar el tarareo desafinado de mi abuelo. La realidad golpeó con el silencio.
Ellos se habían ido y yo había heredado su fortuna y sus enemigos, mi propia familia. Mi teléfono estaba inundado de mensajes y llamadas perdidas durante la noche, en su mayoría de mis padres, alternando amenazas y falsas reconciliaciones. «Podemos resolver esto si eres razonable», escribió mi madre. Mi padre fue directo. «Tienes 24 horas para reconsiderar antes de que presentemos una demanda». El mensaje de Ethan me heló. ¿Disfrutando de la gran casa vacía? No por mucho tiempo. La amenaza implícita me inquietó. Se la reenvié a James, quien respondió al instante: «Quédate ahí. Estaré allí en 30 minutos. No abras la puerta a nadie más». Su urgencia me alarmó, pero también me reconfortó. Alguien estaba de mi lado. James llegó con un maletín y 2 cafés. Lo conduje a la cocina, sentándonos en el rincón de desayuno que mis abuelos usaban para las comidas informales. «Primero lo primero», dijo, deslizándome un café. «Tu familia ha contactado a 3 abogados para impugnar el testamento. Anticipé esto y preparé contramedidas». Sacó unos documentos, incluyendo la escritura de una cabaña a 20 minutos de Willow Creek. «Tu abuela compró esto hace 5 años como una inversión y lo mantuvo en un fideicomiso separado para ti. William no lo sabe. Tienes un lugar a donde ir si lo necesitas». Sentí un gran alivio. No me quedaría sin hogar. Pero esconderme mientras mi familia rondaba como buitres no me parecía correcto. «Hay más», dijo James. «No estás sola. Tus abuelos tenían amigos leales que entendían la dinámica de tu familia». Se escuchó un golpe en la puerta trasera. James sonrió. «Es Miguel». «¿Miguel?» El nombre me resultaba familiar. «Miguel Torres», explicó James, «el administrador de la propiedad y encargado de mantenimiento de tus abuelos durante 15 años. Vive en la casa de huéspedes que está en la parte de atrás». Abrí la puerta a un hombre de unos 50 años, con el cabello sal y pimienta y ojos cálidos, que sostenía su gorra con respeto. «Señorita Emily», dijo, «lamento mucho lo de sus abuelos. Eran personas maravillosas. Vi su auto esta mañana y quise ver si necesitaba algo. Su amabilidad casi me hizo quebrar». «Gracias, Miguel. La verdad, estoy abrumada». Él asintió. «El señor Thomas y la señora Margaret se preocupaban por eso. Me pidieron que cuidara de usted si algo llegaba a pasar. La casa y los terrenos están bien mantenidos. He estado vigilando todo». James invitó a Miguel a unirse a nosotros. Durante la siguiente hora, Miguel compartió historias sobre mis abuelos, pintando el retrato de 2 personas respetadas y queridas por quienes trabajaban para ellos, no solo por su familia privilegiada, tu padre y tu hermano. Miguel dijo con cautela: «Vinieron aquí después del funeral cuando no había nadie. Se llevaron cosas, relojes, joyas, aparatos electrónicos. Lo tengo en las cámaras de seguridad». Se me hizo un nudo en el estómago. Mi padre había instalado un sistema de seguridad hace años, supuestamente por su seguridad. Me había olvidado de las cámaras. Miguel negó con la cabeza. «Ellos no sabían que el señor Thomas me pidió que actualizara el sistema el año pasado. No confiaba en el viejo que instaló tu padre. Tenía demasiados puntos ciegos». James tomó nota. «Ese material podría ser útil si deciden emprender acciones legales». «Hay más», dijo Miguel. La señora Margaret llevaba diarios detallados, documentando las interacciones familiares. «Están en su estudio». Seguí a Miguel hasta el pequeño estudio de la abuela al final del pasillo. Una estantería contenía docenas de diarios encuadernados en cuero, meticulosamente fechados. Miguel me entregó uno. «Aquí menciona cuando tu padre pidió dinero el año pasado para una inversión». Lo abrí, reconociendo la letra ordenada de la abuela. 20 de mayo, William vino de visita. Primera vez en 8 meses. No preguntó por nuestra salud. Propuso un negocio inmobiliario que necesitaba $250,000.
Cuando Thomas se negó, se puso hostil, nos acusó de favorecer a Emily, dijo que éramos tontos por confiar en ella, afirmando que ella solo venía por la herencia. Nada más lejos de la verdad. Emily nunca pide dinero. No conoce nuestra riqueza. Trae comida todos los domingos. Se queda a conversar. William se fue sin probar su té. Thomas quedó molesto después. Entrada tras entrada detallaba interacciones similares, mi padre exigiendo dinero, Ethan proponiendo ideas de negocios descabelladas, mi madre haciendo comentarios sarcásticos sobre su estilo de vida sencillo. Mis visitas eran descritas con calidez, pequeños obsequios que llevaba, conversaciones, ayuda en la casa. La abuela me veía de una manera en que mis padres nunca lo hicieron. Sonó el timbre. Miguel atendió y regresó con una mujer mayor vestida con una falda y un suéter sensatos. Eleanor Brooks se presentó. La ama de llaves de tus abuelos durante 20 años. Eleanor me abrazó con fuerza. Te pareces a Margaret a tu edad. Ella estaba tan orgullosa de ti. Durante las siguientes horas llegaron más personas. Sofía Álvarez, la socia comercial de mis abuelos, se ofreció a guiarme por Carter Shipping. Henry Patel, su asesor de inversiones, trajo portafolios detallando mi herencia. Clara Thomas, su vecina durante 30 años, trajo una cazuela y relatos de fiestas en la cuadra a las que yo había asistido de niño. Cada persona aportó información y un cariño genuino, habiendo amado a mis abuelos y, por extensión, a mí. Mientras buscaba en el escritorio de la abuela, Eleanor encontró un compartimento oculto con cartas de mi padre que abarcaban décadas, pidiendo dinero, algunas con amenazas veladas de limitar mi acceso si se negaban. Ella también guardó esto, dijo Eleanor, entregándome una memoria USB. Imágenes de seguridad de después del funeral. Tu madre tomó joyas antes de que terminara la recepción, alegando que Margaret quería que las tuviera. Mis abuelos habían documentado el comportamiento de mi familia durante años, quizás anticipando este día, construyendo una red de seguridad financiera y emocional para mí. Alrededor de las 4 p.m., mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Ethan. Espero que estés disfrutando la casa de la abuela y el abuelo mientras dure. Papá, mamá, la tía Laura, el tío David y yo vamos mañana a las 10 para llevarnos lo que es nuestro. No intentes detenernos o se pondrá feo. Se lo mostré a James, cuyo rostro se ensombreció. Amenazas y posible allanamiento, murmuró. Es hora de activar el plan final de tus abuelos. Hizo llamadas rápidas, hablando de manera críptica sobre pruebas y reuniones. Sabían que tu familia no aceptaría su decisión, dijo. Se prepararon para esto. Mañana estaremos listos. Esta noche revisa estos materiales para que entiendas por qué estás luchando. Señaló diarios, documentos financieros y papeles legales sobre la mesa del comedor. Tus abuelos construyeron relaciones basadas en la confianza. Esa es su verdadera herencia. Cuando todos, excepto Miguel, se fueron prometiendo regresar, una calma se apoderó de mí. No estaba solo. Mis abuelos me habían dado su sabiduría y su comunidad. Pasé la noche leyendo diarios e informes, viendo su planificación estratégica. Gracias. Una planificación reflexiva. Su elección de heredero fue deliberada. Por primera vez me sentí a la altura de la responsabilidad. Mientras me preparaba para dormir, Ethan volvió a escribir. Duerme con un ojo abierto, hermana. Mañana verás lo que les pasa a las personas que roban a la familia. En lugar de miedo, creció mi determinación. Mañana se sabría quién estaba robando, pero no como pensaba Ethan. Me desperté temprano, ansiosa, pero decidida. A las 8 de la mañana, James llegó con café, pasteles y documentos legales.
Estos son órdenes de restricción, listos por si se necesitan, explicó, y cartas de cese y desista por las amenazas de Ethan. Eleanor llegó y se adueñó de la cocina. El aroma de los panqueques y el café me anclaba. Para las 9:30, la casa se llenó de personas que me apoyaban. Miguel estaba junto a la puerta, un guardián silencioso. Sofía preparó su portátil, lista con pruebas financieras. Eleanor se aseguró de que todos tuvieran comida, su presencia evocando la hospitalidad de mis abuelos. A las 9:45, varios autos entraron en la entrada. El sedán negro de mi padre, la SUV plateada de mi madre, el convertible azul de la tía Laura y el tío David, el coupé llamativo de Ethan que solo podía permitirse porque mis padres pagaban su alquiler. Llegaron temprano, comentó James, intentando tomarnos por sorpresa. El timbre sonó de forma agresiva, seguido de golpes en la puerta. James asintió a Miguel, quien abrió la puerta. Mi padre se quedó sorprendido al ver a otra persona allí. Detrás de él, mi familia se agrupaba, con expresiones que iban de la ira a la autosuficiencia. ¿Dónde está Emily?, exigió mi padre. Esto es un asunto de familia. Miguel se mantuvo firme. La señorita Emily los está esperando. Adelante. Entraron en fila al vestíbulo, deteniéndose en seco al ver la reunión en la sala. Yo estaba de pie en el centro, con James detrás de mí a la derecha. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre con voz cortante. Has traído a extraños a un asunto privado. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo. Entraron 3 personas más. La jueza Margaret Ellison, una mujer alta de unos 70 años, amiga de mis abuelos durante décadas. El jefe de policía Daniel Rivera, cuyo hijo estudió gracias a la caridad de mis abuelos, y Priya Shah, su asesora financiera durante 20 años. Mi padre palideció al ver a la jueza Ellison, quien había fallado en su contra en una disputa comercial pasada, en la que él intentó influir usando sus contactos. Margaret, dijo forzando un tono jovial, ¿qué te trae por aquí? Su expresión era severa. Estoy aquí a petición de Thomas y Margaret Carter, a través de su abogado James Whittaker, para servir como testigo imparcial en disputas sobre la herencia. Mi madre se volvió hacia el jefe Rivera. Esto es ridículo. Estamos aquí por reliquias familiares que nos pertenecen. ¿Por qué está la policía aquí? Él sonrió levemente. Estoy aquí como amigo de los Carter. No oficialmente, a menos que ocurra un delito. Entonces mis deberes toman prioridad. La amenaza implícita fue clara. La puerta trasera se abrió y 6 personas más entraron, formando un semicírculo detrás de mí, empleados de Carter Shipping de toda la vida, que conocían a mi padre desde la infancia y habían visto su cambio hacia el derecho adquirido. Tienes que estar bromeando, murmuró Ethan. ¿Se supone que esto debe intimidarnos? Di un paso al frente, tomando fuerza del apoyo. Sé por qué estás aquí. ¿Crees que tienes derecho a la herencia de mis abuelos, a pesar de sus deseos? ¿Crees que puedes intimidarme para que te dé lo que quieres? El rostro de mi padre se endureció. Esos viejos tontos eran manipuladores. Estamos aquí para arreglar esa injusticia. Priya Shah habló. En realidad, William, tengo registros de cada intento que hiciste para acceder a los activos de tus padres durante 20 años. Ella abrió una carpeta, incluyendo el intento de transferencia no autorizada en 2016, el cheque falsificado en 2018 y tu intento de que Margaret fuera declarada incompetente el año pasado. Después de que ella se negara a financiar el fallido emprendimiento tecnológico de Ethan, el rostro de mi padre se enrojeció. Eso está fuera de contexto. Sofía dio un paso al frente con la tableta en la mano. Tengo registros del préstamo de $200,000 de la empresa que nunca devolviste en 2012 para tu casa en el lago. Tus padres pudieron haber exigido el reembolso, pero no lo hicieron. 1 por 1.
Los aliados de mis abuelos presentaron pruebas de los intentos de mi familia por sacarles dinero, en contraste con su ausencia en sus vidas. La tía Laura, furiosa, se volvió hacia mí. «Eres una serpiente desagradecida. Volviste a nuestros padres en nuestra contra con mentiras». La jueza Ellison carraspeó. «En realidad, señora Hayes, revisé los diarios en video de Margaret. No hubo ninguna influencia externa. Su razonamiento era claro». «Esto es teatral», dijo mi madre, «pero no cambia nada. Impugnaremos el testamento y ganaremos». James dio un paso al frente. «He preparado documentación para todos ustedes, incluyendo pruebas que se harían públicas si impugnan». Le entregó a cada uno un sobre grueso. Esto incluye registros bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos y videos de sus interacciones con Thomas y Margaret durante la última década. Revísenlo antes de decidir. El tío David abrió su sobre, palideciendo a medida que leía. «Deberíamos irnos», le dijo a la tía Laura. «Esta no es una pelea que podamos ganar». Ella lo apartó. Mi padre, sin embargo, se quedó inmóvil después de revisar en su sobre los registros de negocios turbios y comentarios crueles sobre sus padres que creía privados. El jefe Rivera dio un paso al frente. «Esta propiedad está bajo vigilancia las 24 horas. Sacar objetos sin permiso es robo», asintió Miguel. «El nuevo sistema graba todo, con respaldo en almacenamiento seguro en la nube». Mientras mi familia asimilaba esto, recogí los documentos que James había preparado. «Estas son órdenes de cese y desista por tus amenazas», dije, entregándoselas a Ethan. «Estas, para mi padre, son notificaciones de que sé sobre los objetos tomados después del funeral. Espero que los devuelvas a mi madre. Y estos son los términos para cualquier relación futura, respetando los deseos de mis abuelos y poniendo fin a los intentos de impugnar el testamento». La habitación quedó en silencio. Mis abuelos habían blindado legalmente su decisión y anticipado cada desafío. La comunidad que ellos construyeron me respaldó, una fuerza unida que mi familia no esperaba. Mi padre fue el primero en ceder. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz delataba derrota. «En realidad, William, sí ha terminado», respondió el juez Ellison. «Las pruebas de tus padres respaldarían sus deseos en cualquier tribunal». Uno a uno, mi familia se retiró, sus amenazas se desvanecían. Ethan me fulminó con la mirada al pasar. «Esto no es el final». «Quizás no», respondí con calma, «pero es el final de que te aproveches de esta familia. Mis abuelos vieron quién eres. Por eso estamos aquí». Cuando se fueron, la tensión se disipó. Eleanor sirvió café y pasteles, purificando el ambiente. Los demás ofrecieron su apoyo. Me sentía vacío, ni triunfante ni derrotado. Había protegido los deseos de mis abuelos, pero había perdido a mi familia. La victoria era hueca. El juez Ellison puso una mano sobre mi hombro. «Tus abuelos estarían orgullosos, Emily, de cómo manejaste esto con dignidad y principios». Sofía asintió. «Te pareces más a ellos que nadie. Por eso confiaron en ti». Mientras los autos de mi familia desaparecían, me di cuenta de que había cruzado un umbral. La familia en la que nací se había ido, pero había ganado una comunidad unida por el respeto y los valores compartidos, el verdadero legado que construyeron mis abuelos. No la familia en la que nací, sino la que estaba destinada a tener. 6 meses pasaron en un torbellino de aprendizaje y adaptación. Las primeras semanas fueron difíciles, trámites legales, decisiones financieras y aceptar que mi familia eligió el dinero por encima de las relaciones. Hicieron intentos de reconciliación a medias, siempre ligados a sus propias necesidades, demostrando que nada había cambiado.
Con James y los asesores de mis abuelos, fundé la Fundación Margaret y Thomas Carter, destinando $10 millones para apoyar a estudiantes y escuelas desfavorecidas en Willow Creek. Enfocándonos en las artes y la formación profesional, causas que mis abuelos valoraban, volví a enseñar en preescolar, sorprendiendo a quienes pensaban que había renunciado. Mi aula en Meadowbrook se convirtió en un modelo, con nuevos libros, materiales de arte y tecnología que financié, además de refrigerios y abrigos para los niños. Gastos pequeños, grandes impactos. Bajo la mentoría de Sofía, aprendí lo básico de Carter Shipping, asegurándome de que mantuviera los valores de mis abuelos, el reparto de utilidades y los generosos beneficios. La empresa prosperó, empleando a más de 100 personas localmente. La casa de mis abuelos volvió a ser un hogar. Me mudé al dormitorio principal, aunque me tomó meses sentir que pertenecía allí. Con la ayuda de Miguel, convertí el sótano en un espacio comunitario para los eventos de la fundación. Eleanor venía 3 veces por semana, negándose a jubilarse por completo a pesar de mis protestas. Mi familia intentó contactarme cuando necesitaban algo, mi padre para un préstamo para la empresa, mi madre para un puesto en la junta de la fundación, Ethan para dinero para su startup, la tía Laura para que organizara las fiestas. Mantuve límites, ofreciendo relaciones basadas en el respeto, no en el interés. Ellos no pudieron aceptar esas condiciones. En cambio, construí tradiciones con mi familia elegida, cenas de los domingos con Sofía, James, la familia de Miguel, Eleanor y otros del círculo de mis abuelos. Celebrábamos fiestas y momentos importantes, unidos por valores y afecto, no por el ADN. Una fresca mañana de otoño, como el día de su accidente, visité sus tumbas, llevé flores y me senté en un banco. Estoy tratando de honrar lo que construyeron, dije en voz alta. La fundación está marcando la diferencia. 3 estudiantes obtuvieron becas completas. Sus empleados todavía hablan de ustedes con respeto. Una brisa hizo que las hojas giraran en espiral. Un día de otoño perfecto que a la abuela le encantaba. Ojalá estuvieran aquí, continué. Tengo preguntas sobre sus decisiones, pero lo estoy resolviendo. Descubrí sus obras de caridad silenciosas, cuentas médicas pagadas, hogares salvados, hijos de empleados educados, todo de forma anónima. Gracias por confiar en mí, susurré. Ahora entiendo por qué me eligieron. Se trataba de valores, no de dinero. Al día siguiente, organicé la primera ceremonia de becas de la fundación para 20 estudiantes de último año de secundaria. Entre ellos estaba Ana Morales, una joven brillante que me recordaba a mí misma, planeando enseñar para retribuir. Mis padres trabajaron en 2 empleos, dijo, con lágrimas en los ojos. Nadie en mi familia fue a la universidad. Esto lo cambia todo para mí y para mis hermanos. Sentí la presencia de mis abuelos. Ellos construyeron un legado de impacto, confiando en que yo lo llevaría adelante. El dinero reveló los verdaderos colores, exponiendo a quienes valoraban la riqueza, por encima de las relaciones, pero también revelando una comunidad de conexión genuina, la verdadera herencia que vale más que cualquier cantidad de dinero. Sigo enseñando, dirigiendo la fundación y aprendiendo sobre el negocio. La riqueza amplifica el buen trabajo, pero no me define. Vivo de manera sencilla. Conduzco un coche práctico y hago voluntariado los fines de semana. Mis abuelos estarían orgullosos. Ellos decían que el dinero era una herramienta, no una meta. Por fin lo entiendo. ¿Cuál es tu experiencia con la familia y la herencia? ¿Te has enfrentado a la presión de tus seres queridos para hacer lo correcto? Comparte tus historias abajo. Si esto te resonó, dale like, sigue y comparte con alguien que necesite ánimo para mantenerse firme. La familia se trata de amor y respeto, no de obligación o beneficio. Gracias por leer mi historia. Que encuentres la fuerza para honrar tus valores, sin importar los desafíos que enfrentes.